Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi oficina. Todos hemos oído hablar del gran avivamiento que sucedió a principios del siglo pasado, que se inició en la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos. Y de alguna manera, todas las iglesias que existen hoy han sido afectadas por este avivamiento, ya sea en una forma directa o en una forma indirecta. Lo que pocos han hecho la pausa para reflexionar es que el gran aporte de la cultura africana en este avivamiento. No es secreto de que muchos fueron traídos de África como esclavos y que recién en el año 1865 se declaró la libertad para los esclavos y que a pesar de eso, la gente de color seguía siendo considerada como una raza inferior y muchos tuvieron que luchar para poder conseguir derechos que los blancos tenían como algo normal, como poder sentarse en cualquier asiento en el autobús o utilizar cualquier baño público o poder entrar en cualquier tienda y hacer las compras que quería. O simplemente derechos básicos de cualquier ser humano, el derecho al voto, el derecho a ser elegido a cargos públicos y quién sabe, hay una lista sin fin de otros derechos que les eran negados. Uno de los grandes líderes de este movimiento de liberación fue Martin Luther King. Y como les decía, pocas personas han hecho la pausa para reflexionar en el aporte de la cultura africana que tuvo esta cultura tuvo sobre este avivamiento. William Joseph Seymour era el predicador y era un predicador de color, hijo de padres que habían sido esclavos y abuelos esclavos también. Y cuando él quiso ir al Instituto Bíblico para prepararse, fue discriminado. Tanto es así que él no podía sentarse en la misma clase, en el aula con los otros estudiantes, sino que tenía que sentarse en el pasillo y escuchar como pudiera las lecciones y bueno, era una situación que hoy en día la consideramos vergonzosa. Pero Dios no hace discriminación alguna de personas por ninguna razón y lo utilizó a este hombre eh, de color para encender la llama en la calle Azusa. Lo interesante del caso es que no solamente la gente de color asistía a estas reuniones, sino que era una congregación integrada, ya que gente blanca y de otras etnias como muchos países orientales como Japón y China estaban unidos en este culto. Y obviamente, cuando uno tiene una cultura tan fuerte, comienza a cambiar muchas cosas y romper muchos paradigmas. Uno de ellos fue la música. La música fue parte muy importante del avivamiento y rompió los paradigmas de los himnos que se cantaban en las iglesias. Himnos antiguos escritos en Alemania, en Europa, en el año 1600, 1500, y todos con el mismo ritmo solemne, donde no hay mucha emoción, sino hay mucha doctrina. Sí, son lindos himnos, no, desde luego que sí, pero es un ritmo definido, es eh, cantado por siglos en las iglesias y cuando llegó este avivamiento, llegaron canciones con un ritmo totalmente distinto, canciones que tenían coreografía, la gente se movía, aunque sea en los mismos, sin hacer sin salir de los asientos, pero la gente se movía, aplaudía. Comenzaron a introducir distintos instrumentos musicales que nunca antes habían estado en las iglesias. Entró la guitarra, entró el acordeón, entró instrumentos de viento y finalmente la batería en la iglesia y la guitarra eléctrica y el bajo y qué sé yo. Todo un desastre. Se fueron rompiendo tantos paradigmas, ¿no? Y produjo cantantes que nos bendicen hasta el día de hoy, como puede ser el caso de Andraé Crouch. Su música revolucionó las alabanzas en las iglesias y canciones que todavía se cantan en nuestras iglesias, aún aquí en Latinoamérica, como Cristo es la respuesta, mi tributo, ¿cómo podré agradecerte? Y varias otras son parte de la iglesia a nivel ya universal, mundial. Este avivamiento rompió las barreras religiosas y abrió un espacio en el púlpito para que la mujer pueda ministrar
ya sea a través de la predicación de la palabra o a través de la enseñanza. Y obviamente es algo que todavía hasta el día de hoy hay iglesias que tienen problemas con esto. Pero hoy quiero que conozcan a una mujer que con gran esfuerzo ha logrado metas que hasta hace pocos años se consideraban imposibles. La doctora Estrelda Alexander se crió en una congregación pentecostal urbana negra de clase trabajadora, pero sabía poco de su herencia y pensaba que todos los cristianos adoraban y creían como ella. No se dio cuenta de que había una diferencia. También tiempo después descubrió que muchos cristianos no solo sabían poco de su herencia, sino que la consideraban extraña. Incluso hoy en día, la mayoría de los norteamericanos siguen ignorando el pentecostalismo negro. Y sintió en su corazón que ella debía dedicar su vida a instruir a la nueva generación lo que Dios había hecho ya en el pasado. En otras palabras, su misión era pasar la antorcha, que la nueva generación pueda entender qué es lo que sucedió antes de ellos y que también ellos lo puedan replicar y después pasar a otra generación. Y con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, consiguió su doctorado en teología y el reconocimiento de sus pares a tal punto que hoy es considerada como una eminencia en la historia de la iglesia, y de la teología negra. En el año 2014, Estrelda fundó un college, una universidad que se llama William Seymour, y hoy es la presidente de esa universidad y además tiene credenciales como ministro ordenado en la Iglesia de Dios. La doctora Alexander es una destacada estudiosa del pentecostalismo. A ver, vamos a hacer una pausa, lo vamos a decir correctamente. Pentecostalismo negro y autor de muchísimos libros, ensayos y artículos de revistas. Es invitada constantemente a grandes conferencias donde ella tiene ese don de predicar la palabra en una forma que es aceptada por las congregaciones. Antes de fundar la universidad, fue profesora de teología en la Escuela de Divinidad de la Universidad Regent, que es una de las grandes universidades de los Estados Unidos, y fue decana adjunta en la comunidad en el Seminario Teológico Wesley de la ciudad de Washington, D.C. Y después de servir como pastora y plantadora de iglesias, más recientemente se ha centrado en proporcionar educación teológica a las comunidades menos favorecidas. Ella escribió un libro que fue un bestseller. Su libro en inglés se intitula Black Fire, o sea, Fuego Negro, que describe con detalle la historia de la gente de color y el gran aporte que son para la propagación del evangelio hasta el día de hoy. De hecho, de este grupo, de esta generación que la doctora Alexander representa, salieron grandes predicadores como el obispo T.D. Jakes en Dallas, Texas, uno de los grandes predicadores del momento y considerado tal vez el mejor comunicador vivo en este instante en el mundo realmente. Una persona que dedicó su vida para desarrollar el llamamiento que Dios le puso. Y eso es lo que yo admiro de ella en este día. Admiro su perseverancia, su sacrificio y su constancia en poder lograr sus metas. Y por eso quiero orar en este día. Padre, pido, Señor, que tú nos des esa misma perseverancia, ese mismo deseo de hacer las cosas bien y de poder preparar material para que la próxima generación no se olvide lo que ha sucedido, lo que tú has hecho en el pasado. Te bendigo, Señor, y bendigo a la doctora Estrelda Alexandra en esta tarde. Y pido, Señor, que tú levantes a más mujeres que tengan esa misma capacidad y esa misma entrega en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más por su atención. El Señor les bendiga ricamente y si así Él lo dispone, nos veremos otra vez.